y paraguaya, Uruguay el canto de Brasil. Muy bien, segundo bloque y lo prometido, estamos con Alfredo Zayat. Estuvimos hace media hora con Alfredo Zayat, que vino a Córdoba invitado por Luz y Fuerza de Córdoba, el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, la bancaria, gráficos y el sindicato de los compañeros acá en el piso, el sindicato de la televisión, que hizo un esfuerzo muy grande y que se está moviendo muy bien en los últimos tiempos, presente en todas las movilizaciones y luchando contra lo que nos cuenta Alfredo Zayat, la política económica del macrismo. Yo en otras oportunidades también que vine en Córdoba y por ahí en el mundo sindical no estaban tan inquietos sobre las perspectivas laborales, salariales, económicas, y como ahora sí, y más que inquietos algunos ya están atemorizados, dice, bueno, tratemos de hablar, de entender, y esta es la clave, tratar de comprender y entender cuál es el corazón, la tendencia, cuál es el horizonte que plantea la política económica del macrismo para el sector del trabajo. La caída salarial promedio de los trabajadores, cerrando también el promedio de las paritarias, es entre un 8 a un 12%. Esto es para los trabajadores formales. Los trabajadores informales el porcentaje es mayor. Después, con unas pérdidas de puestos de trabajo impactantes en tan corto periodo, en 6 meses, la tasa de desocupación llegando casi a 2 dígitos a nivel nacional, pero en los principales centros urbanos ya está en los 2 dígitos. O sea que hay un avance muy fuerte sobre los trabajadores, que paso siguiente es la flexibilización laboral, que ya está planteada. Digamos, hay un discurso antiobrero que hace mucho que no se escuchaba por parte de las máximas autoridades políticas del país. Es una política deliberada porque es un gobierno de y para responder los intereses de sectores concentrados de la economía. Y los sectores industriales históricamente han reclamado en los últimos 10 años por lo que denominan los costos laborales. ¿Costos laborales qué significa? Salario. Y entonces disminuir el salario, porque disminuyendo el salario, la lógica, digamos, conservadora, ¿qué es lo que dice? Que el empresario va a invertir más, y va a invertir más, amplía la producción, se amplía la producción, toma más puestos de trabajo, y empieza un círculo virtuoso de crecimiento. Bueno, no se ha probado esto en la Argentina en el pasado. Este círculo virtuoso tampoco se ha desarrollado en otros países que lo han intentado, por ejemplo en Europa, más cerca acá en Brasil. Y en lo que va de esta experiencia tampoco lo han conseguido. No han venido inversiones, no ha mejorado la situación del empleo. Entonces es un momento que yo creo que los trabajadores, las organizaciones sindicales tienen que estar muy atentos si el objetivo es defender los intereses de los trabajadores. Ahora, Alfredo, dentro del poder económico también hay intereses encontrados, ¿no? Los exportadores por un lado, el poder financiero, el poder petrolero, pero lo que no se entiende, por ejemplo, el que fabrica esta camisa y se la tiene que vender a un argentino, ¿cómo no se da cuenta de que este sistema, de este modelo, va en perjuicio propio, ¿no? Bueno, ahí operan varios aspectos económicos, políticos y sociológicos. Uno es la ideología. No hay que ignorar ese aspecto. Por años de formación, podemos hacerlo muy extenso porque es la ideología. El otro punto es que durante años se ha construido esta idea, a mi entender falsa, que en Argentina existía en forma despectiva, un populismo irresponsable y que los sectores industriales o comerciantes lo han adquirido y han incorporado esa idea. Y tercero, que hablan lo económico, bueno, que los costos son muy altos. Y entonces si hay que bajar los costos, ¿qué piensan? Los costos salariales, digamos, el costo laboral, digamos, se están tirando un tiro en su propio pie, porque para que haya consumo, el trabajador tiene que tener un ingreso digno para que pueda consumir. Digamos, el círculo virtuoso de crecimiento es salarios dignos, salarios que permitan impulsar el consumo. Se impulsa el consumo, las empresas producen más para satisfacer ese consumo y entra un círculo virtuoso de crecimiento. Digamos, esto es, bueno,
Además es viejo. Belgrano decía, la grandeza de las naciones está dada por la grandeza de sus consumos. Bueno, Belgrano, el primer gran economista argentino, que a veces se le habla como militar, como abogado. Belgrano fue el primer gran economista de la Argentina. Pero bueno, es un desafío, yo creo que es un desafío para sectores políticos, sectores sociales, sectores sindicales, para tratar de reorientar al gobierno, y si el gobierno no quiere reorientar su política, bueno, están las elecciones. Bueno, pero esto, Zayat, no es solamente una situación en Argentina. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa con la Alianza del Pacífico y con los tratados de libre comercio? Le preguntamos a Alfredo Zayat. Hay una corriente en América Latina, que vos mencionas Venezuela, pero también en Brasil, con este golpe institucional a Dilma Rousseff, para también desplazar al PT del gobierno. En Argentina hay una confluencia de intereses de Estados Unidos, de los poderes económicos locales, como brazo ejecutor sectores del Poder Judicial, para revertir un ciclo político en América Latina que ha implicado una mejora sustancial de la calidad de vida de los sectores postergados. Entonces, bueno, eso hay una reacción, lo que se llama restauración conservadora, y ese es el ciclo político que se está viviendo. Y de paso también pegarle al proceso de integración regional, matar al Mercosur, UNASUR, y podríamos decir también, el golpe de Brasil es un golpe a los BRICS y a un mundo multipolar en lo económico. Es un avance sobre los aspectos que vos mencionabas. Está claro que cuando yo menciono Estados Unidos, ahí además de sacar a los gobiernos despectivamente denominados populistas, habla del tema de la apertura. Apertura a través de una primera instancia que es la Alianza del Pacífico, para después ir al Acuerdo Transpacífico. Y entonces la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, Chile, donde tienen mercados muy abiertos, pero que a la vez son sociedades muy desiguales, digamos. Esto también es un aspecto muy importante a remarcar. Y es geopolítica porque con esa estrategia se busca limitar, no excluir el avance de la potencia emergente de este nuevo siglo, que es China. Claro. Entonces, ahí rápidamente a donde aparecen cada uno de todos estos factores que hay que integrar para poder comprender lo que está pasando. Cuando hablamos de Estados Unidos, una cosa es analizar al interior de Estados Unidos, y como imperio y como potencia dominante va a hacer todo lo que sea beneficioso para su propia economía, digamos. Después está cuál es la política hacia el exterior, digamos. Estados Unidos puede ser proteccionista para su mercado y aperturista para los mercados, por ejemplo, regionales de América Latina. Eso está claro, eso ha sido histórico, y esto también pasa en Europa. Europa es proteccionista al interior y es aperturista para los países en desarrollo o subdesarrollados, pero esto es parte de la propia dinámica del desarrollo de las potencias económicas. O sea que lo que uno tiene que pensar y saber para Argentina y para la región sobre Estados Unidos es que con Clinton, con Donald Trump, con Obama, digamos, primero defienden sus propios intereses, cosa que es lógico, y después apuntan en la defensa de sus propios intereses a avanzar sobre los mercados de América Latina. En concreto, Macri pareciera muy interesado en un acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión Europea, y también ve con buenos ojos la Alianza del Pacífico. Esto no sería una buena noticia para el pueblo argentino. Y para la industria, para el comercio, digamos, esto es una buena noticia para un 15% de la población, 20% de la población, pero para el resto no. ¿Por qué? Porque va a perder calidad de vida, va a perder poder adquisitivo, no va a tener empleo. Digamos, esto que se está lanzando y ya empieza a operar,
que recién comienza, o sea que tampoco uno tiene que ver el resultado en estas primeras semanas ni primeros meses de la importación puerta a puerta. Bueno, la verdad es un golpe para la industria nacional muy fuerte. La apertura económica es un golpe muy fuerte. Para las economías regionales, porque cuando dicen la apertura ahí, bueno, van a venir computadoras. No vienen computadoras, vienen manzanas, peras, naranjas, pasas de uva de India. Digamos, es un despropósito. Un despropósito que impacta muy fuerte las economías regionales. Muy fuerte, porque hay una crisis internacional. Vamos, si queremos ampliarlo a qué es lo que pasa en el mundo, hay una crisis internacional, hay una crisis de sobreproducción con mercados que no son dinámicos en las potencias. Entonces tienen producción excedente y que a la vez, eso es en Europa y Estados Unidos, y a la vez en los países asiáticos, con consumos que recién están remontando, pero tienen una producción muy fuerte a costos muy bajos, que directamente pueden barrer con los mercados y más con el mercado argentino. Lo último, Alfredo, perdón si te saco un poco del economista y te pido una visión más social, pero vos hablabas de que quieren borrar todo lo que remita a los últimos años de los gobiernos más progresistas, sí, o de centroizquierda, o nacionales y populares, como quiera llamarse, con esto de la fantasía, con las persecuciones judiciales y otras cosas. Este modelo que están implementando en distintos países no cierra sin represión. ¿Qué puede esperarse socialmente y cómo juegan los sindicatos en esto? Primero es que no van a poder borrarlo, pero no es por una cuestión de deseo que lo estoy planteando, digamos. No lo han podido borrar en la historia argentina, digamos. La Revolución Libertadora prohibió el nombrar a Perón y el peronismo, digamos. Es un absurdo, algo muy ingenuo y autoritario de sectores del poder. O sea que eso, punto uno, no lo puede lograr. Ahora bien, ¿cómo se logra el disciplinamiento de, como bien mencionabas vos, que tienen que estar atentos los trabajadores, el sindicalismo? Y yo creo que hay 3 vertientes de disciplinamiento que quieren implementar. Ahora habrá que ver después si tiene resultado. El primero es la desocupación. Una desocupación elevada actúa como un potente disciplinador de los sindicatos y de los trabajadores para sus demandas, tanto de empleo como de salario, porque se genera una masa de trabajadores desempleados que presionan sobre los que están empleados. Y al revés, la empresa le dice, bueno, ustedes son privilegiados porque tienen empleo, o sea, que no pidan un aumento de salario. Ese es un disciplinador. El segundo disciplinador que vos estabas mencionando es también importante, que es la represión. Y la represión ya se ha vivido en el ingenio Ledesma, en el ingenio Tabacal, en Cresta Roja, los estatales de Mendoza, en La Plata, y bueno, y uno puede seguir en la lista, y claramente también actúa como un potente disciplinador. Y un tercero que por ahí puede parecer un poco más difuso porque está muy presente en la sociedad, es la construcción de relatos ficcionales a través de la importante capacidad de influencia que tienen las corporaciones mediáticas. Entonces, esto no es un elemento menor para analizar. Digamos, ese es el combo que tiene acá, como en América Latina, el poder económico para disciplinar a los sectores populares para que acepten mansamente lo que es una política de ajuste y deterioro del bienestar general. Muy bien, y para no quedar disciplinados por el poder hegemónico de los medios, escuche más a economistas como Alfredo Zayat. Vamos al corte, ya venimos con personajes de la historia. Y por los hombres que sembraron mi país. Gracias, Coquín.